Pues hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Regina, estoy estudiando psicología y ahorita me gustaría que se presentaran mis otras colegas porque el día de hoy vamos a crear un podcast en el cual vamos a hablar sobre una lectura que ahorita les daremos más información sobre ella. Perfecto, yo soy Regina Lara, también estoy estudiando psicología en cuarto semestre. Hola, pues yo soy Dafne Lozano y también estoy en la licenciatura de psicología. Y pues nada, justamente antes de empezar me gustaría recapitular que, como mencionó mi compañera, este es un trabajo académico. Entonces, por favor, a los oyentes, a las personas que estén escuchando este podcast, les pedimos que por favor no tomen esta información como si nosotras fuéramos capacitadas o como si tuviéramos ya la profesión de psicología, por favor. Correcto. Y también, hoy vamos a hablar un poco acerca de una lectura por un autor llamado Skinner, o mejor conocido también como Burroughs Frederick Skinner. Esta persona nació en 1904 y murió en 1990. Voy a recapitular nada más poca información acerca de él. Primero que nada, su nacionalidad. Él es estadounidense. En un principio siempre quiso convertirse en escritor, sin embargo, pues por algunas situaciones y por ser también un buen lector, se interesó mucho por la psicología. De hecho, se interesó mucho por la psicología después de leer Reflejos de Pavlov y también el conductismo de Watson. Entonces, desde ahí se interesó muchísimo sobre esto y se quiso especializar un poco acerca de la psicología del aprendizaje. Cabe aclarar que este autor también es el que crea el condicionamiento operante, así que es un autor muy importante en la psicología, muy reconocido, y pues básicamente eso acerca de él. Y de la lectura se llama Cognitive Science and Behaviorism, así que pues sí, vamos a hablar sobre esta lectura. Perfecto. Primero que nada queremos dar una idea general de qué es lo que vamos a discutir. Esta lectura habla acerca de las ciencias cognitivas y del conductismo, pero recordemos, como dijo mi colega Regina, Skinner era un conductista. Entonces, como punto de partida, tenemos que estamos hablando de estas dos disciplinas, pero con un partidario, claro, del conductismo. Entonces, en esta lectura, primero que nada, contextualicemos. Las ciencias cognitivas estaban, al momento de revisar este texto, de escribir este artículo, estaban en un apogeo, incluso las llamaban revolucionarias. Decían que las ciencias cognitivas eran una revolución. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo ya había permanecido el conductismo como una forma de explicar el comportamiento. Entonces llegan las ciencias cognitivas y, entre comillas, podemos decir que se decían derrocar al conductismo y al mismo tiempo se ponían en una posición en donde ellos decían que respondían preguntas al mismo nivel del entendimiento de la evolución del universo o incluso del origen de la vida. También son unas ciencias las cuales permiten un gran avance en el entendimiento de la naturaleza y de la inteligencia, así como de la naturaleza de la mente. Entonces, tenemos a los científicos cognitivos hablando acerca del conductismo como una ciencia la cual intentaba dar una garantía en este sentido de información y sustituir explicaciones mentalistas de la conducta humana. Recordemos qué es el mentalismo. Es una idea filosófica que parte de las ideas cartesianas, en donde la perspectiva del mundo se da por los procesos mentales y los procesos objetivos, y estos son la causa del comportamiento. También volvemos a estas mismas ideas del dualismo. Entonces, se supone que el conductismo era como dar garantía y pues derrocar estas mismas ideas mentalistas. Pero entonces igual regresan estas ciencias cognitivas, o bueno, más que nada regresa la idea, pero la adoptan las ciencias cognitivas. Entonces, las ciencias cognitivas toman la idea tradicional de que el comportamiento se da dentro del organismo en primera instancia. Pensamos y lo actuamos, volvemos igual ideas cartesianas. Mientras que los conductistas buscan una historia en el ambiente, eventos antecedentes.
dándole pues así también al ambiente un rol que se le llama un rol iniciador. El ambiente es el rol iniciador para los conductistas, mientras que los científicos cognitivos este mismo rol de iniciador se lo dan, pero a la persona. Y es aquí donde entra el paradigma del procesamiento de información. Justamente este paradigma del procesamiento de la información ayuda bastante a poder entender a las ciencias cognitivas y también la diferenciación que tiene dentro del conductismo, ¿no? Entonces, retomando la metáfora, básicamente se enfoca a este almacenamiento, procesamiento y acción, primeramente como si fuera un dispositivo electrónico, ¿no? ¿Cómo funciona una computadora? Pues obviamente primero pues funciona dentro de un chip, ¿no? De un chip de silicio, de plástico, pero realmente el cognitivismo va un poco más allá, sino que ya teniendo la persona, esta persona primero pues se desenvuelve obviamente en un ambiente, ¿no? Que es aquí donde entra el almacenamiento, es decir, es un receptor de todos los estímulos que se encuentran en su exterior. Después, dentro de su mente, hace un procesamiento de esa información y posteriormente realiza una acción a causa de esta información que ya se tuvo procesada. Sí, está muy interesante justo cómo las ciencias cognitivas abordan pues este procesamiento de información desde esta metáfora. Justamente, sin embargo, creo que también desde un enfoque conductual podemos ver que también hay una analogía. En este caso se habla explícitamente sobre la batería, la cual es un organismo, el cual, lo voy a citar, así lo dice en la lectura: los organismos no adquieren un comportamiento como una especie de posesión, simplemente llegan a comportarse de varias maneras. En este caso, lo que quiere referirse, o bueno, lo que yo intento comprender acerca de la lectura y lo que quiere decir es que sí, hay una batería la cual puede recargarse, puede utilizarse, puede sacarse. Sin embargo, esta combinación de querer quitarle, como por así decirlo, como decía el cognitivismo, las ciencias cognitivas, de que podemos ver procesamientos de información, etc., el conductismo no lo va a ver de esa manera, sino que lo vamos a ver como estímulos, y en base a esos estímulos va a haber una reacción, una respuesta, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo entiendo acerca de esta parte, de esta analogía de la batería. La batería sí podemos ver que está conectada, podemos ver que está desconectada, sin embargo, no podemos ver que tiene energía, ¿ok? Y es como la mente, no podemos saber cómo va a reaccionar la persona en cuanto a ciertos estímulos, sino que la persona va a reaccionar de una forma, no puede ser variante. Entonces, pues sí, básicamente es esto lo que yo comprendo pues de esta analogía, desde un enfoque conductual. Justo, pero también recordemos que pues todas estas metáforas son solamente una simplificación, y la mente humana es muchísimo más compleja que pues una simple computadora o una simple batería. Claro. Y al mismo tiempo, qué bueno que marcan como esta diferencia, que es justo el objetivo de la misma lectura, esta diferencia entre estas dos ciencias, estas dos disciplinas. Y ahora abordemos pues este campo de la percepción. Ahí mismo decía, la percepción es en lo que más se nota esta diferencia entre las dos ciencias. Podríamos decir que desde las ciencias cognitivas, una persona percibe el mundo, lo procesa, lo mete dentro de sí mismo y le llama, justo como tú mencionabas, procesamiento de información. Este proceso tiene un resultado, y este resultado lo llamamos representación, porque en sí no estás viendo el contenido, sino estás viendo y entendiendo, estás haciendo parte de ti el contenido generado por el procesamiento de la presentación, a lo cual llamamos representación. Aquí podríamos volver a tocar este punto de que la relación es persona u organismo a ambiente. Si pudiéramos ponerlo como visualmente, me gustaría que imaginaran como una persona, un dibujito de una persona, una flecha que se dirige hacia el ambiente. Mientras que en el conductismo pues es a la inversa. Imaginemos el ambiente, una flechita hacia la persona, el cual es el organismo. ¿Por qué? Porque este ambiente da estímulos a los cuales responder. Los estímulos alteran las probabilidades de su comportamiento, y por ende lo que vemos no es una representación, sino una presentación. Podríamos decir que aquí la relación es ambiente a persona, nuevamente.
Y en este mismo campo de la percepción hay otro paso en las ciencias cognitivas, que es el de recuperar la información. Habíamos hablado acerca de lo que veíamos era una representación según las ciencias cognitivas. Esto también es parte del proceso de recuperar la historia de información almacenada, a la cual podríamos decirle conocimiento, para fusionarla con la representación actual. En una traducción conductista, volviendo a marcar la diferencia, lo podríamos llamar como historia de reforzamiento. O sea, que los comportamientos han tenido consecuencias reforzadas. Volvemos al mismo punto. Desde el cognitivismo, desde las ciencias cognitivas, podríamos hablar de un conocimiento, mientras que desde las ciencias conductuales, desde el conductismo, hablamos de historias de reforzamiento. Correcto. A mí también me gustaría meter algo que siento que es importante decir y que también se utiliza en la lectura, es acerca de la caja negra, en la cual podemos ver de un lado el conductismo muy enteramente, como el conductismo lo ve como imaginemos que la caja negra es una persona. Yo no voy a ver lo que está pensando esa persona, yo no voy a ver lo que está sintiendo esa persona. Sin embargo, lo que yo sí puedo ver es que está teniendo un estímulo, porque conforme a sus características, lo que yo puedo ver de esa persona va a reaccionar. Entonces, esta analogía es como poder entrar y comprender que la persona, no podemos entrar así a la mente de lo que está dentro de la caja exactamente. Sin embargo, sí podemos comprender que está teniendo un estímulo esta persona y que está teniendo después una respuesta mediante el ambiente. Y del otro lado, de las ciencias cognitivas, podemos ver que en la caja, en sí, el cognitivismo va a entrar abriendo, por así decirlo, la mente de la persona, viendo perfectamente cómo es que está pensando, cómo es que está sintiendo, cómo es que esta emoción le está creando este sentimiento. Entonces, creo que también se puede ver desde esa manera y vaya. Sí, una vez más otra analogía la cual nos sirve mucho. Correcto. Además, siento que estos dos temas de la caja y también de la percepción se puede añadir muchísimo la cuestión del hombre interior, ¿no? Lo que mencionaba Sten dentro del texto, en donde básicamente él establece que no importa cuán profundamente investiguemos el campo visual, o sea, al final del día siempre vamos a tener que tener un hombre interior dentro de nosotros que transforme esta imagen visual en una percepción. Por ejemplo, lo que igual Sten mencionaba dentro del texto sobre el sapo, ¿no? Este famoso sapo en el que pues obviamente al ser un ser vivo ve, tiene visión, tiene ojos y está dentro de un ambiente, en este caso supongamos un bosque, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué está pasando aquí? Básicamente este sapo está teniendo estructuras significativas en las que está entre una presa o un depredador. Básicamente es lo que también cuestiona mucho el conductismo, estas acciones que llama respuestas motoras y pone al sapo entre atacar o huir. Entonces, se puede decir, en resumen, que las ciencias cognitivas están enfocadas en este procesamiento que está teniendo el sapo, mientras que el conductismo se va más hacia cómo está actuando el sapo. Justo, y aquí es donde entra el conductismo con estos términos como conductas reflejas. Nadie le enseñó al sapo como de, oye, sapito, esta es tu presa y este es tu depredador, cuídate mucho, vete. O sea, no. Son esas conductas reflejas que pues son innatas de ese mismo organismo. Y eso es a lo que el conductismo va. El conductismo dice, yo voy a estudiarte a ti, porque a ti te puedo observar. Hay una acción y una reacción. Una acción y una reacción, punto. Digo, esto es conductismo. Mientras que el cognitivismo aquí entra y dice, ok, sí, hay una acción y una reacción. Pero están estas estructuras significativas que justamente tú mencionabas, depredador y presa. Esto no es como que el sapo vaya a verbalizar, ay, este es mi depredador y este es mi presa, no. Y es aquí donde entra esta parte que menciona el cognitivismo, las ciencias cognitivas, acerca de que el comportamiento es verbal y debe ser analizado tal y como es. Entonces, algo que se relaciona muchísimo con lo que acabas de decir, Regi, es este experimento de la rata que hizo Skinner, ¿no? Entonces, al inicio nada más era la rata ha aprendido y ahora solo debe presionar la palanca para que caiga comida. Sin embargo, ya viene una verbalización y un proceso de cognición dentro de esta rata, ya no es solamente
hacer eso por hacerlo, sino que cuando se presiona la palanca aparece la comida y esto hace que la rata pues justamente se adentre a este procesamiento de cognición. Justamente tú muy bien lo que estás comentando acerca de las ciencias cognitivas es que justamente hacen eso, o sea, la rata va a presionar, pero no nada más está presionando para que le des comida, sino que la rata está sintiendo que tiene que presionarla por alguna situación que tal vez ya aprendió o tal vez nada más quiere hacerlo por hacerlo, porque lo sintió, ¿no? Entonces, creo que en este mismo ámbito de las ciencias cognitivas nos habla mucho sobre eso, sobre esta parte que no podemos ver, que no somos capaces de ver, pero sin embargo sabemos que está sintiendo esta persona o esta rata en este caso, que son como los sentimientos, las emociones, todas estas partes que pues justamente el conductismo para nada acepta porque no puede verla, no es objetivista, o sea, los conductistas son súper objetivos, entonces al ver algo subjetivo, como lo puede ser un pensamiento, un sentimiento, algo que siente una persona, es imposible que pueda ser capaz de poder comprenderlo, entonces... Justamente esta parte que ustedes mencionan, el cognitivismo dice, aprendo, tengo una cognición acerca de que voy a presionar la palanca y va a salir comida. Y como tú también, Regi, lo mencionas, no solamente aprendo, sino también siento que al presionar la palanca va a aparecer comida. Y es donde el conductismo pues entra y dice, te reconozco lo que tú estás diciendo, sí, pero al mismo tiempo digo, yo no veo eso. O sea, volvemos al mismo ejemplo de la caja negra, o sea, yo no estoy viendo eso, yo no lo estoy observando. Tú sí, cognitivismo, bueno, tú sí ciencias cognitivas, tú sí estás viendo dentro de la caja, pero yo no. Entonces, es donde aboga el conductismo y dice que el cognitivismo está intentando en estas ideas entusiásticas revivir el sueño de explicar el comportamiento desde verbalización y desde descripciones tanto del comportamiento como del ambiente en donde se da este comportamiento. Así es, justamente, y también me gusta mucho recalcar ahora esto que se habla hasta el último de la lectura, en el cual, bueno, básicamente lo que hace Skinner es como que estar un poco en contra, bueno, no en contra, pero no está muy de acuerdo acerca de lo que dice las ciencias cognitivas, relatando también lo que ya dijimos anteriormente, que es incapaz de poder ver lo que no puede observar. En este caso, las ciencias cognitivas lo que hacen es poder especular sobre procesos internos, ¿no? Procesos internos en los cuales el conductismo no es capaz de ver y sin embargo, el conductismo lo que dice es que estos, al no poder verse, son incapaces de poder ser adecuados. O sea, es como una crítica muy grande acerca de que si no puedo verlo, no puedo decir que está pasando eso porque es incapaz. Ahora, otra cosa que me gustaría comentar y que no había comentado acerca del lenguaje es que el conductismo se basa mucho en base a, ¿cómo se podría decir? Como a palabras, ¿no? A palabras, a procesos que ya están específicos y ya están definidos, bien definidos. Claro, y que ya preguntaron tanto a la psicología como a la filosofía. Exactamente. Por esos conceptos. Justamente, o sea, como que se basa mucho en eso, en lo que ya tenemos, en esta teoría que ya tenemos. Y siento que las ciencias cognitivas se van del otro lado, o sea, completamente del otro lado. Ok, sí sé que esto significa esto, yo sé que esto tiene una definición, pero también lo puedo elaborar de otra manera, exactamente, lo voy a elaborar, lo voy a buscar, lo voy a preguntar a otra persona, voy a ver desde su punto de vista qué opina sobre esto. Entonces, como que siento que de esta manera son un poco complejas las dos, pero siento que es triste ver un poco al conductismo un poco cerrado, porque pues sí, como bien se dice, o sea, no está viendo la cara completa de la moneda. Yo siento que en este aspecto incluso entra esta parte en donde ponían a las ciencias cognitivas como un asunto incompleto. ¿Por qué? Porque decía, ok, justo como tú mencionas, somos conductismo y ya tenemos estos conceptos. Y ya los tenemos planteados y ya los tenemos comprobados, hemos hecho experimentos. Y entra las ciencias cognitivas y dice, ok, sí, tú ya los tienes, los voy a elaborar más. Ahora voy a ver dentro de la caja negra. Pero también aquí el conductismo dice, oye, pero si eso es tarea de la neurología. O sea, la neurología está viendo las bases. Entonces, claro, tanto la neurología lo está viendo y yo estoy viendo la otra parte. ¿Qué es lo que buscas ver? ¿Qué es lo que buscas decir al respecto? Y es creo que aquí donde viene el discernimiento de decir, ok, las ciencias cognitivas están intentando verbalizar procesos
internos, procesos subjetivos, los cuales pues no estaban siendo nombrados, no por ignorarlos, porque el conductismo, volvemos a lo mismo, no los ignoraba, pero simplemente no se estaba basando en ver aquello que no podía observar. Y esta parte también, sí, pues justo como tú lo mencionas, al final de la lectura, Skinner reconoce la importancia de las ciencias cognitivas para establecer un lenguaje en donde podemos nombrar las causas del comportamiento, donde podemos nombrar los sentimientos y sobre todo, justamente lo que nosotros estamos estudiando, cómo los psicólogos clínicos van a poder poner en un lenguaje comunicativo estos mismos conceptos que pueden llegar a ser muy técnicos, pero ponerlos en conceptos muy concisos, pero que pueden estar abiertos a la comunicación con el mundo exterior. Ahora, haciendo una recapitulación de todo lo que se ha dicho, básicamente las ciencias cognitivas y el conductismo estudian un mismo objeto, pero desde diferentes perspectivas. Entonces la cuestión aquí entra en por qué las sociedades, las comunidades de cada una de esas perspectivas las ponen tan como frente a frente dentro de una posición como en batalla, sí, cuando realmente no debería ser así, porque, o sea, a pesar de que están dentro de la misma área, no se están enfocando en lo mismo, no son lo mismo. Justamente, y también creo que, como ya lo comentamos anteriormente, se habló primeramente sobre algunas metáforas, ¿no? Algunas metáforas de lo que había sucedido, de cómo es que estas dos, o sea, es que hasta cierto punto siento que se parecen un poco, pero no son lo mismo. O sea, y es como incoherente poder pelearte con una piedra y un papel cuando realmente no van a llegar a ninguna como conclusión igual, ¿sabes? O sea, como que son ramas distintas. Las ciencias cognitivas se basan más en lo subjetivo. ¿Cómo vas a poder ver algo objetivo desde el conductismo cuando realmente se está viendo desde las ciencias cognitivas de algo subjetivo? O sea, es como muy ambiguo, llegan a intentar ser como, o sea, conectarse, pero a la vez no pueden, o sea, tienen dos sides, ¿no? Como dos caras en la moneda. Y precisamente eso es lo que vemos también en los temas que ya mencionamos, ¿no? Como la percepción, los sentimientos de Inner Man, es decir, el hombre interior, y todas las demás cuestiones que ya abarcamos. Entonces, las metáforas, etc. Uh-huh. Y pues con todo esto llegamos a la conclusión de están estudiando el mismo objeto, pero desde distintas perspectivas. Y también recordemos, estamos viendo un texto de hace muchos años, que creo que es aproximadamente 30, ya casi 30 años. Wow. Y recordemos que el día de hoy las ciencias cognitivas como el conductismo han pasado como esta relación de enemies to lovers. Entendamos que al día de hoy tenemos a estas dos disciplinas como en convergencia. Sabemos que trabajan juntas en muchos aspectos. Por ejemplo, la terapia. Tenemos esas terapias cognitivo-conductuales. Creo que pues ya comenzando a dar un cierre a esta misma podcast, mi opinión personal como estudiante es que el texto nos está explicando dos ciencias, dos disciplinas más bien, pero desde el punto de vista y desde una explicación tratando de ser lo más neutro posible sin lograrlo, desde una perspectiva conductista, porque recordemos que Skinner es conductista, es un conductista de hueso colorado, entonces tampoco vamos a poder ver completamente de una forma amable las ciencias cognitivas porque estamos viéndolo desde el punto de vista de un hombre que se dedica a la disciplina del conductismo. Sí, creo que hubiera estado súper bueno que no nada más hubiera esta perspectiva de este conductista, ¿no? O sea, como que se siente, aún así, vas leyendo la lectura y hay un ataque y hay un sesgo, hay un sarcasmo, sí, justamente. Entonces, creo que hubiera sido muy enriquecedor que también, a pesar de que tuviéramos a este gran autor como lo es Skinner, también del otro lado, que se hubiera agregado en la lectura a uno de las ciencias cognitivas, ¿no? Creo que hasta cierto punto, claro. Y contemporáneo, exactamente, o sea, creo que hasta cierto punto se hubiera hasta
no sé, creo que ha complementado de una manera Sí, que claro. hubiera sido como más razonable todo, porque a la primera vez, seamos sinceras, o sea, la primera vez que lo lees, la verdad te confundes mucho porque no entiendes que Skinner está hablando en un sarcasmo, así como tú me lo explicaste bueno, hace rato, Regi. Entonces, pues justamente es que sí, es eso. Y creo que, pues sí, hubiera sido muy, muy, muy bueno que se hubiera como que complementado un poco más con estas ciencias cognitivas de un experto también hablando del tema. Esta tonalidad como que puede ser llegar a ser una limitación del texto. Correcto. La tonalidad sarcástica, y claramente es una crítica. Al final lo vemos cómo concluye Skinner con este texto, acusando a las ciencias cognitivas de muchas cosas, de tanto prescribir o establecer descripciones, y establecer descripciones tanto de las acciones como del ambiente, como del entorno, así como muchas otras cosas. Lo acusa de especular, las acusa incluso de usar de una forma incorrecta como esta metáfora de la computadora, lo acusa de intentar explorar profundidades del ser humano, profundidades del comportamiento humano, a una profundidad que pues es inaccesible. Él la llama inaccesible, sí. Pero pues por algo es una ciencia, por algo están accediendo a ella. Entonces justo como tú mencionas, hubiera sido una buena aportación tener tanto este texto como con esta crítica, como desde el conductismo, sí. Así como tener un texto con crítica desde las ciencias cognitivas. Exactamente. Y finalmente yo creo que esta cuestión de que Skinner haya, pertenecido a este campo conductista deja mucho de qué hablar, de qué desear, ¿no? Creo que un tema importante para un siguiente podcast o un siguiente tema a discutir o platicar simplemente sería, algún material en el que haya dos personas de las diferentes perspectivas, ¿no? Ver qué dice cada uno, ver qué piensa cada uno y ver cómo el otro ve a la otra área. Claro, sí. Y pues bueno, agradecemos mucho la escucha de todos nuestros oyentes, agradecemos mucho su tiempo y volvemos a reincidir que estas pues sí son interpretaciones personales, intentando ser lo más neutras y objetivas posibles, pero claro, desde el punto de vista de estudiantes de la carrera de psicología. Y creo que pues aún nos falta mucho bagaje en información, pero también agradecemos el bagaje actual que tenemos al momento de contactar con este tipo de lecturas. Así es, pues gracias, esperemos que tengan una excelente tarde y pues nos veremos próximamente en otros podcasts. Gracias.